más podemos decir desde un punto de vista de psicología evolutiva que nos pueda servir para entender la conducta del ser humano, especialmente en términos de su relación con el ambiente y de por qué es difícil resolver los problemas ambientales para la humanidad? Podemos hablar de que el ser humano tiene algunos universales, o a lo que se llama naturaleza humana. Es decir, un universal humano es una característica que es compartida por todos los humanos, sin importar la raza o la localización geográfica o el momento en la historia. Voy aquí a mencionar algunos que se ven mayoritariamente negativos, más tarde hablaré de algunos que no necesariamente son negativos, algunos son sumamente positivos. Uno de los universales humanos es la territorialidad. Todos los seres humanos somos territoriales, todos queremos tener un área que consideramos nuestra, un área que si otros cruzan sin nuestro permiso, consideramos que hay una invasión. Sentimos avaricia, queremos acaparar y acumular de una manera desmedida los bienes, incluso por ser una tendencia tan profundamente genética, muchas veces más allá de lo que es lógico. Gente que muere tratando de preservar bienes que le resultan inútiles, guerras por cosas que son fútiles, pero solamente por demostrar el poder de tener esos bienes. U otro universal humano es la lucha por ganar poder, riqueza, prestigio, estatus. Ese es también universal, todos los humanos buscamos eso. Ya mencioné la tendencia a formar jerarquías, a formar categorías sociales, y eso también nos trae una facilidad para cooperar y reconocer obligaciones recíprocas. Es decir, los humanos tenemos una capacidad innata de trabajar en grupo y de entender que hay deberes y privilegios que resultan de esa cooperación recíproca, de vivir como grupos. Otro universal humano es la urgencia de copiar conductas, la tendencia a obedecer e imitar a los famosos, la adicción a la estima social. Y bueno, eso sí que lo vemos actualmente, como alguien dice algo y si es famoso le damos ya el privilegio de creerle, así sea verdad o mentira. Lo que importa es que lo dice algún famoso. Y tal vez podríamos mencionar muy fácilmente a Trump, como dijera lo que dijera o diga lo que diga, va a haber gente que lo va a seguir y lo va a adorar casi como un dios, sin importar la lógica o la verdad o la mentira de lo que esté diciendo. Los humanos tenemos un aprecio desmedido por el afecto de la gente, buscamos mucho el reconocimiento de los demás, por eso el aislamiento es tan cruel para un ser humano, por eso una cárcel en solitario es un castigo extremadamente cruel, porque estamos lejos de esa interacción social y de ese reconocimiento social. Entre más estatus tengan las personas que queremos tener su aceptación, más vamos a estar dispuestos a pagar por esa aceptación, o sea, a aceptar lo que los otros piden de nosotros y pedir menos a cambio de nuestro lado. Un universal humano también es que nuestros genes buscan la procreación a todo costo. Nuestros genes buscan proteger a los más cercanos, lo que llamamos nepotismo. Ahí digamos que para muchos es hasta sumamente natural e incuestionable que uno tiene que privilegiar el ayudar a sus parientes, a sus hijos en primer lugar, a los hermanos, a la familia, a la gente de su grupo, antes que al resto. Y eso es solamente una expresión muy auténtica del gen egoísta, que los humanos hacemos diferencia de si alguien está cerca a mí, tiene más valor y yo debo ayudarlo más que si alguien está lejos de mí. Y eso es lo que genera, digamos, la territorialidad, genera, por ejemplo, conductas tan extrañas como que cuando uno se muere, las cosas que uno tenía le pertenecen a los parientes y no a la humanidad o al que sea que venga. Entonces, tener esa conducta nepotista de que lo que yo logré acumular en mi vida, otro lo recibe solamente porque tiene los mismos genes míos.
Eso genera entonces hostilidad hacia los grupos extraños, la xenofobia, y pues es la base de la creación de países, la base del racismo y de todo tipo de fobias, que básicamente lo que muestra es que el ser humano eh, rechaza los genes, entre más diferentes sean, más rechazo tiene por esos genes. Y por eso una persona que es muy diferente a uno no la ve como muy lejana. Otro universal humano es la capacidad de disonancia cognitiva. Ustedes van a tener una charla más adelante sobre lo que es la disonancia cognitiva, pero básicamente es nuestra capacidad de convivir con incoherencias, a pesar de que sabemos que son ciertas. O sea, muchos de nosotros tenemos conductas que son ilógicas, defendemos argumentos que sabemos que son erróneos, pero lo hacemos y vivimos como si nada y seguimos tranquilos en la vida. De eso van a hablar más en la otra charla, pero eso es un universal humano, no ocurre aquí en Colombia, ocurre en toda la especie humana. Tener sesgos de ver con mejores ojos cómo se ve el mundo desde mi punto de vista, que como lo ven los demás, favorecer los argumentos de la gente que es cercana. Y un último universal humano es la estupidez humana, es la capacidad de aceptar cosas más allá de la lógica y no detenerse a pensar y simplemente recibirlas, recibir todo lo que viene sin razonar, inclusive en el ámbito de lo que somos capaces. No me refiero a que tengamos que ser muy educados o expertos, pero todas las personas tenemos capacidad de razonar y aún así cometemos muchos errores de razonamiento por ligereza. Hablando de ese nepotismo y de ese gen egoísta, hay unas leyes que gobiernan la relación egoísmo-altruismo. Los dos coexisten y son sumamente interesantes. Este es un campo sumamente fértil de estudiar, sobre todo si uno quiere entender la conducta humana. Egoísmo y altruismo son de alguna manera dos caras de la misma manera. El egoísmo es entonces buscar todo lo que me favorece a mí, tratar de defender mi espacio, y el altruismo de alguna manera también tiene su lado egoísta. Cuando yo busco ayudar a otros, de alguna manera estoy ayudándome a mí mismo en el largo plazo. Estoy esperando que también otros me ayuden. No sé si se acuerdan, hoy por ti, mañana por mí. Es básicamente como esa expresión del egoísmo altruismo. Y hay algunas leyes que podríamos generar, por ejemplo, que muestran mucho cómo funciona esas fuerzas de egoísmo altruismo, que han dado en llamar leyes. La ley de la distancia social, lo que básicamente dice es que a medida que aumenta la distancia social o genética, en esa misma medida disminuye el altruismo. Ya lo decía, es mucho más fácil que cualquiera de ustedes se saque plata de su bolsillo y se lo regale a un pariente o a un amigo, a alguien sumamente cercano, que se lo regale a una persona desconocida de otra raza o de otro nivel cultural o ubicado en otro lugar del planeta. También la ley del tamaño poblacional, a medida que aumenta la población, hay menos capacidad de altruismo de los miembros. Y también, pues, eso de alguna manera explica lo que ocurre en un planeta superpoblado, como hay megaciudades con millones de habitantes donde pues cada uno se mete en lo suyo y lo demás poco más importa. Y cada vez es más difícil tener, digamos, conductas altruistas. La ley de la edad, las personas más viejas tienden a aumentar su capacidad de sacrificio. Y eso tiene mucho sentido, porque una vez que uno es viejo, ya ha pasado el periodo reproductivo y por lo tanto, desde el punto de vista genético, es inútil. Como gen, un humano viejo ya es inútil. Pero si ese humano viejo puede ayudar sacrificándose a poblaciones más jóvenes, entonces es muy útil desde un punto de vista de la conservación de los genes. Y por eso, pues, hay madres dispuestas a morir por sus hijos. Por eso la gente piensa que es más válido que si hay un accidente y hay que salvar un niño o un viejo, van a decir, no, hay que salvar al niño y el viejo que se muera.
y es esa ley implícita que está en nuestros genes que nos dice que más vale un organismo en edad reproductiva que uno que ya no tiene esa capacidad de reproducción. Otra ley es la del líder. Cuando un individuo llega a ocupar una posición de líder, inmediatamente su curva de altruismo se ve incrementada. Tiene la mirada de los demás que esperan que él tenga que hacer algo por todo el grupo. A medida que se sube en esa escala de liderazgo, se asume mayor responsabilidad. Y la ley del colectivo es que básicamente los grupos van formando como supraorganismos. Uno puede tomar colectividades de distintos tamaños que de alguna manera van formando organismos mayores. La familia, una región o un país se pueden considerar como un organismo. Y entonces, vistos desde ese punto de vista, los individuos tienen una capacidad de sacrificarse por otros. Y bueno, ahí están los sacrificios por la religión, las guerras religiosas, las guerras por territorios entre países, etc. Y uno también podría pensar que de alguna manera una ciudad actual es un hormiguero, tal cual, es un macroorganismo, una colonia que actúa en gran medida como un organismo único. Y aquí a la derecha yo hago algunas preguntas que sería interesante que cada uno se contestara. ¿Usted estaría dispuesto a perder una mano por curar el hambre de una persona? Y no sé cuántos dirían automáticamente que sí. O de 10 personas o de 1000 personas, y puedo poner hasta 1 millón de personas, y encontraría muchos casos, o si honestamente se responde la pregunta, muchísimos casos en que nadie estaría dispuesto a perder una mano por salvar el hambre de gente pobre en África, por ejemplo. Y eso tiene muchísimo que ver con estas leyes del egoísmo-altruismo. Primero estoy yo, después están los cercanos a mí y después el resto.